Y ahora falto yo. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Grace Méndez, soy directora de Pensamiento Penal Chile. Les doy la bienvenida primero a nuestros invitados y también a todos quienes nos siguen a través de la plataforma de YouTube. Hoy estaré moderando el Foro de Justicia Penal por videoconferencia, que es una actividad organizada por Pensamiento Penal Chile en conjunto con Litigación Estratégica de México y actividad que está patrocinada por la Escuela de Derecho de la sede de Rancagua de la Universidad La República. El día de hoy contamos con interesantes expositores, todos son operadores del sistema penal en Chile y en México. Entre nuestros invitados, y antes los voy a presentar, nos encontramos con Héctor Benavides Silva, él es abogado y juez de garantía de Rengo, de Chile. También tenemos con nosotros a Jorge Camacho Delgado, quien es titular de la Unidad de Asuntos Especiales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Contamos también con la presencia de María del Carmen Cruz Mariquina, quien es juez de control y del Tribunal de Enjuiciamiento del Estado de Tamaulipas. Y también contamos con la presencia de Pablo Villar Maureira, quien es abogado, especialista en derechos humanos y penalista de la Universidad de Chile y defensor penal público. Bueno, a continuación, y para no perder más tiempo, quiero dar la palabra a Héctor Benavides Silva, quien va a exponer acerca del costo del debido proceso en las audiencias virtuales en el juzgado de garantía. Adelante, Héctor, tienen 15 minutos. Y adelanto, antes de darte la palabra, Héctor, que todos los expositores tienen 15 minutos y luego viene una ronda de preguntas, por lo que invito a las personas que estén conectadas a hacer las preguntas en la medida que vayan exponiendo nuestros invitados. Adelante, Héctor. Muchas gracias por la presentación, Grace. Saludos a todos los expositores y también a quienes se han conectado el día de hoy para poder escucharnos. Bueno, tal como lo señalaba Grace, de lo que yo quiero hablar es justamente de los costos en el debido proceso de las audiencias por videoconferencia en el juzgado de garantía. A ver, todos los procesos de reformas procesales que se han llevado a cabo en nuestro país y en el mundo en general han sido objeto de un análisis profundo de la situación del momento, de las necesidades de cambio, de los costos, de la búsqueda en general de un mayor respeto de garantías para los justiciables. Sin embargo, a lo que nos hemos visto enfrentados desde el 18 de marzo hasta ahora, no pasó por ninguno de esos análisis anteriormente explicitados. En lo relativo estrictamente a los juzgados de garantía, nos puso en una situación en la que no tuvimos más de 2 o 3 días para crear una forma de trabajo. Toda vez que, a diferencia de los tribunales de otras materias o procesos, no podemos parar un solo día, considerando que a diario, más o menos carga de trabajo dependiendo del tribunal, siempre habrá que controlar la detención de las personas que han sido sorprendidas cometiendo un delito en flagrancia. Ahora bien, todos los tribunales pasamos por una etapa de ensayo y error, bajo ciertos lineamientos que fueron entregados por nuestros superiores jerárquicos, que tenían como fin último la protección de la salud de las personas que trabajaban en el interior de nuestros tribunales, como aquellos que debían asistir a diario a realizar cualquier tipo de gestión. Ya habiendo contextualizado la situación y el proceso que hemos vivido en estos meses, quisiera dividir esta exposición en 2 puntos. Todo está relacionado con el debido proceso, pero uno de los puntos mucho más directamente que el otro. Respecto, primero, de los costos derechamente para el debido proceso, entendiendo el debido proceso como un componente, en este caso, de nuestra legislación procesal penal, no solo establecida en el Código Procesal Penal, sino que
en todas las normas de índole procesal que nos rigen, en este caso la Constitución Política de la República, los tratados internacionales ratificados por Chile, que contienen normas de esta naturaleza. Y que, por honor al tiempo, obviamente vamos a tratar solo algunos puntos muy particulares que se ven en la práctica. Sin embargo, para ser justo, antes de hablar de costos, quisiera explicitar el gran beneficio que yo veo personalmente respecto del trabajo que se ha realizado por videoconferencia y que tiene que ver con la continuidad del servicio de justicia. Es decir, la posibilidad, aun cuando existen limitantes por las cuarentenas, por los toques de queda, de poder desarrollar las actividades normales, se ha permitido, bajo esta fórmula, de continuar con el sistema. De que ciertas personas que tienen un problema judicial hayan tenido una respuesta en este periodo crítico, que tiene un alcance no solamente jurídico o judicial, sino que también social, que es una parte relevante para víctimas e imputados, en este caso, respecto de lo que desean del proceso penal. Sin lugar a dudas y como premisa básica, debemos reconocer que la realización de audiencias por videoconferencia no es la forma que la ley contempla para llevar a cabo el proceso penal. Pero al mismo tiempo debemos reconocer que, salvo los juicios contradictorios, que son un tema aparte, pareciera ser que no hay una norma que lo prohíba derechamente, siempre que en su desarrollo se respeten las garantías que el propio Código Procesal establece. Entrando derechamente a los problemas en la práctica, quisiera detenerme en un problema que ya forma parte de un análisis anterior a empezar a trabajar por Zoom o la plataforma que se haya elegido, que se relaciona directamente con la necesidad de un proceso racional y justo y que se intensifica en esta etapa, y lo planteo a modo de una pregunta. ¿Cuántos entienden qué pasa en un juzgado de garantía? Los abogados, sin duda que sí, conocen el sistema, si están suficientemente concentrados van a entender qué es lo que ocurre, pero la víctima, el imputado, los familiares que asistieron de público, yo creo que la respuesta es compleja y probablemente negativa. Si llevamos esto a audiencias desarrolladas por videoconferencia, creo que la respuesta es aún más complicada y aún más negativa para el entendimiento del sistema. El Código Procesal Penal establece en el artículo 93, letra B, el derecho a ser asistido por un abogado, manifestación primaria del derecho de defensa como parte del debido proceso. Esa asistencia debe ser durante todo el transcurso del procedimiento. Actualmente, y bajo la modalidad de trabajo que tenemos, si bien se realizan esfuerzos por asegurar esa asistencia, lo cierto es que, en mi opinión, no es posible igualarlo al hecho de estar sentado al lado de la persona que se está representando y el representado a su vez de su abogado, poder salir de la sala, poder conversar en privado. Por otro lado, está el artículo 109 del Código Procesal Penal, que establece dos manifestaciones respecto del derecho a ser oído de la víctima. Primero, por el fiscal, para tomar una decisión de término, y segundo, por el juez, al momento también de tomar la decisión. Sin embargo, a mi juicio, en la práctica tenemos exactamente la misma dificultad, lo que recrudece con el desarrollo de las audiencias por videoconferencia. Con estos alcances quiero ilustrar que si bien es posible llevar a cabo las audiencias de esta forma, es posible que los imputados se entrevisten con sus defensores y la víctima sea oída, el nivel de satisfacción o de cumplimiento del ejercicio de estos derechos, a mi juicio, no es alcanzado del todo. Los motivos pueden ser varios, probablemente atribuibles también a lo que señalé al inicio. Nadie nos avisó respecto de esta forma de trabajo y 5 o 6 meses no son suficientes para establecer casi una especie de reforma procesal. Pero no podemos conformarnos ni enceguecernos con esta forma de trabajo que se ve bien, pero que claramente requiere de un análisis mucho más completo. A mi juicio, el logro de un ejercicio adecuado de una garantía tan importante como es la información respecto del proceso requiere de un doble esfuerzo, de una intervención activa de todos los actores, defensores, fiscales y jueces. Un mejoramiento tecnológico que permita que el esfuerzo del teletrabajo no se sustente solamente en los medios particulares que pueda tener cada funcionario respecto de las instituciones, sino que formar parte de un plan de trabajo correctamente elaborado y sin lugar a dudas habrá que pensar también en reformas legislativas y considerando también el proceso que eventualmente estamos a puertas de vivir en Chile, ¿por qué no hablar de reformas constitucionales o nuevas normas constitucionales?
Solo quiero hacer un pequeño alcance respecto de las audiencias de juicio oral, considerando que las que se realizan en el juzgado de garantía son audiencias de juicio oral simplificado efectivo, pero que tienen una particularidad, que en su mayoría, yo diría el 100%, son juicios contradictorios. No hay juicios acordados, entre comillas, cuando derechamente se hace una presentación en un juicio oral, lo que hace muy complejo el desarrollo bajo esta modalidad. No quiero descartar en un 100% su realización, pero creo que es necesario abrirse a la búsqueda de soluciones semipresenciales, pero que garanticen el respeto de los derechos de los acusados y las víctimas. En este punto quisiera, para cerrarlo, citar a Marco Montero Cid, defensor regional de Ñuble, quien en una columna titulada Derechos y Garantías en Pandemia, señala a propósito de los juicios orales por videoconferencia, que se ha permitido avanzar en la sustanciación de procesos judiciales mediante el uso de la tecnología disponible, en la medida que nos afecta el ejercicio de los derechos y garantías judiciales del proceso. Agrega que no puede imponerse una modalidad que no cumpla con los estándares mínimos de legalidad y seguridad jurídica para el acusado y su defensa técnica. Ahora, visto también desde otra perspectiva, yo agregaría que esa legalidad y seguridad jurídica tampoco pudiera establecer una garantía para la víctima y el querellante, toda vez que ante la imposibilidad de formarse la convicción en un tribunal, ya sea porque los medios tecnológicos no funcionan, porque la fiabilidad de la prueba rendida no es suficiente, entonces el tribunal estará obligado a dictar una sentencia absolutoria respecto de un acusado que probablemente en un juicio presencial o semipresencial pudiera haber sido condenado con una correcta rendición de las pruebas. Para cerrar esta parte de la intervención, quisiera, y debo hacerlo, considerando la situación en la que vivimos, estamos hablando de justicia por videoconferencia a propósito de la pandemia, no me es posible no hacer un breve comentario respecto de algo que tiene una relación con el debido proceso, que es la penalización de la emergencia sanitaria, y en específico del explosivo ingreso de causas por lo dispuesto en el artículo 318 del Código Penal chileno, que establece como un delito poner en peligro la salud pública con infracción de las reglas higiénicas o de salubridad. Y lo enfoco en ese tipo penal, ya que conocemos que hay varios tipos penales relacionados a esta norma base que es el artículo 318. Porque el problema no está en las nuevas normas, en la modificación normativa, las disposiciones que fueron recientemente incorporadas, sino que está en la criminalización de una conducta puntual, que es que una persona transita en la vía pública sin los permisos correspondientes. Más allá de la tesis desde el punto de vista penal, porque no estamos hablando de derecho penal, sino que más bien de proceso, que cada uno de nosotros pudiera tener, la que me parece respetable, y renunciando por ahora a mi postura, que considera que esa conducta así planteada, como lo he señalado, es derechamente atípica, y asumiendo que esto sí fuera un delito y que sí cumpliera con todos los elementos de cabe preguntarse, ya que estamos hablando de debido proceso, ¿qué tiene que ver esto o con los costos del debido proceso? A mi juicio tiene que ver mucho. Solo en números existen tribunales que aproximadamente están casi llegando al 30% del total de sus causas ingresadas en un año por este delito. Causas que por las posturas contrapuestas de Ministerio Público y Defensa no terminarán de otra forma que no sea en un juicio oral simplificado efectivo, con las dificultades que ya hemos señalado que se producen al momento de intentar desarrollar un juicio de esta naturaleza y que lo van a desarrollar de mucho mejor forma los demás expositores. Pese a que hemos garantizado la continuidad del servicio judicial, que ha seguido en funcionamiento el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública, es innegable que existía un retraso en muchas investigaciones de delitos importantes, lo que se ve acrecentado por la alta carga de trabajo de las policías, de los fiscales, de los defensores y de los jueces, que ha traído este ingreso explosivo de causa, que querámoslo o no, reduce el tiempo para la investigación y desarrollo de audiencias de aquellos delitos que requieren una mayor preocupación y que requieren un procedimiento racional, pero por sobre todo oportuno y justo. Entonces cabe preguntarse si la sociedad, el usuario del sistema, el Estado, la víctima de un delito grave, desea efectivamente eso, desea que utilicemos sobre el 30% del tiempo en la persecución del incumplimiento de reglamentos administrativos. Yo creo que no, que lo que la sociedad espera es enfocar la mayor cantidad de nuestros esfuerzos en que se esclarezcan delitos de homicidio, violación, robos violentos, violencia intrafamiliar o doméstica, y el no hacerlo
o quitar tiempo en ello afecta directamente contra una investigación racional y justa en aquellos delitos que deben ser la principal preocupación del sistema procesal penal. Culmino mi exposición recordando a quien probablemente sea la principal responsable del camino judicial que yo he seguido, y que es doña Ada Gajardo, que en paz descanse, ex ministra de la Corte de Apelaciones de Valdivia, quien señalaba que la reforma procesal penal tiene una clave, como de caja fuerte. Esa clave es la facultad de selectividad de casos de la persecución penal. ¿A qué se refería ella con esto? A la aplicación del principio de oportunidad, a la facultad de no iniciar investigación y al archivo provisional. Y decía que si esas facultades se usaban racionalmente con delitos de menor entidad, el sistema iba a funcionar de una forma óptima para hacer frente a los delitos graves. Si no se hace, el sistema en algún momento va a colapsar, perdiendo el foco de lo que realmente es la búsqueda de un sistema acusatorio con pleno reconocimiento de las garantías fundamentales. Muchas gracias por su atención y espero que les haya quedado claro, y estamos atentos a cualquier pregunta. Muchas gracias, Héctor. Muy buena exposición. Además de estar en los tiempos, la verdad que terminaste con una afirmación o con una conclusión que en definitiva hay que analizar y que probablemente no se ha hecho desde esa perspectiva, y que tiene que ver con el costo de la criminalización entonces de la emergencia sanitaria. Bueno, para continuar, vamos a algo que vamos a opinar probablemente al final del foro. Quiero invitar entonces a entregarnos su ponencia Jorge Camacho Delgado, quien nos hablará del principio de inmediación y su complejidad en las audiencias virtuales. Adelante, Jorge, tienes tus 15 minutos. Sí, gracias por la invitación. Pues sí, decía el doctor Héctor Benavides que debemos de privilegiar el camino para poder llevar a cabo un mejor sistema procesal penal, y que los asuntos de alto impacto sean aquellos que lleguen a juicio oral y no nos estemos llevando a un colapso de un sistema acusatorio que de por sí el día de hoy, por la pandemia, por este virus del coronavirus, pues ha traído como consecuencia no solamente el retraso de las audiencias, sino que ha puesto en entredicho el principio de inmediación, y de ello me voy a ocupar. El principio de inmediación el día de hoy establece que el juez tiene que presenciar las audiencias de manera personal, y él será en un momento dado el que tendrá que valorar de manera libre y lógica los medios de prueba que sean desahogados en la audiencia de juicio oral. Hablaba el señor juez del debido proceso en las audiencias preliminares, y esas hasta este momento hemos tratado desde el punto de vista del agente del Ministerio Público de ser ahora sí que práctico para facilitarle el camino al juzgador, y de que obviamente se tenga que llevar a cabo el menor discurso para satisfacer no solamente esa parte de las audiencias virtuales, sino que el mismo retraso que se ha dado por parte de este COVID ha establecido que los jueces ahora estén saturados y que no puedan atender ni siquiera las audiencias preliminares. Pero ¿qué pasa en las audiencias de juicio oral? A partir del día 19 de marzo de 2020, particularmente en Michoacán, se ha venido dando la situación de que no se han generado audiencias que tengan que ver con el desahogo de medios de prueba. Se ha tratado de establecer que los jueces, desde su casa o desde alguna sede alterna, tengan intercomunicación tanto con el agente del Ministerio Público en Fiscalía como los defensores desde su despacho, en su caso, que haya alguien que acompañe al imputado o acusado, dependiendo la etapa procesal, desde el Centro de Reinserción Social, y que facilite en un momento dado que no todos los sujetos procesales estemos en la sala de oralidad, tratando de evitar esta cuestión de situación de salud. Pero se ha venido estableciendo que únicamente aquellas audiencias en las cuales no haya desahogo de medios de prueba son las que se les ha dado, de una u otra forma, se les ha privilegiado para efecto de que se lleve a cabo el desahogo,
llevando a cabo procedimientos abreviados, a lo mejor cuando se tenga que llevar a cabo los alegatos de clausura, sí privilegian la libertad de una persona, audiencias que no impliquen que en un momento dado tenga que llevarse a cabo el desahogo de pruebas. Pero la pregunta es, ahora que se ha determinado por parte del Tribunal Superior de Justicia que ya se lleven a cabo las audiencias de manera regular, ¿existirán las condiciones para poder llevar a cabo una verdadera inmediación en donde el juez, desde su casa o desde una sede alterna, pueda llevar el control y pueda llevar a cabo una verdadera inmediación en el desahogo de los medios de prueba? No me voy a meter tanto en la cuestión del desahogo del testimonio porque le tocará a la juez Marquina llevar a cabo ese tema, pero es punto medular en el sentido de que realmente cuando estamos de manera presencial es un lidiar entre los operadores simplemente para la cuestión de las objeciones. Y esto es porque es una cuestión estratégica, tanto para la defensa como para el asesor jurídico, como para el propio Ministerio Público, llevar a cabo un interrogatorio y un contrainterrogatorio de manera pasional. Y esto es porque así estamos acostumbrados. Queremos ganar el asunto en cada medio de prueba para poder acreditarle al juez o al tribunal de enjuiciamiento en su momento cuál es la teoría del caso de cada una de las partes. Pero la pregunta será, desde un lugar alterno, ¿existirá la posibilidad que el juez inmedie, no solamente entendiendo el principio de inmediación como el control que tenga que tener el juez hacia las partes, sino cuando se tenga que llevar a cabo la incorporación de evidencia o en su caso, cuando venga el tema de las objeciones, seremos capaces para poder llevar a cabo ese ejercicio? Es complicado. Decía su señoría Héctor Benavides, tenemos que privilegiar, y esto es la invitación que se debe de hacer a los operadores, de que no todo llegue a juicio oral. Hay asuntos de verdad que podríamos hablar de lesiones no de tanta penalidad, que los mismos abogados están haciendo llegar estos asuntos a juicio oral. Entonces, lo que nos tiene que llamar la atención a nosotros es privilegiar inclusive los propios acuerdos probatorios, porque en la etapa intermedia se nos da la oportunidad a las partes de que aquellos hechos que no vayan a ser controvertidos, como pudiera ser a lo mejor el hecho a través de las periciales, si estamos hablando de un homicidio, pues a través de acuerdos probatorios podemos tener por acreditado no solamente la causa de muerte, el día de la muerte, sino también a situaciones que pudieran no estar debidamente comprometidas en el juicio oral, sino es a aquellos medios de prueba que se tengan que desahogar por la responsabilidad penal. Por ello, atiendo a un llamamiento que ha hecho un amigo mío, Aarón Cámara Tristán, juez de control y de sistema acusatorio en la Ciudad de México, que habla de la inteligencia emocional que deben de tener los participantes o los sujetos procesales en el juicio oral. Y esto es interesantísimo porque ante los nuevos mecanismos que se tienen a través de esta pandemia, ante las nuevas necesidades que se tienen de utilizar medios alternativos como son las videoconferencias, implica que también ahora los sujetos procesales debemos de tener una inteligencia emocional diversa de la que podemos tener en un ámbito presencial. Y esto es porque va a llegar el momento en que se tenga que llevar a cabo el desahogo de los medios de prueba, pero el juez, considero, no va a tener la capacidad desde un lugar lejano para poder controlar en primer instante la audiencia y en segundo lugar para poder llevar a cabo una verdadera actuación y una valoración de los medios de prueba, que inclusive en México se ha estigmatizado esa parte en donde si la inmediación se interrumpe cuando hay un estudio de audiencias previas que no presenció el juez de juicio oral. Eso nos va a llevar a un marco en donde los sujetos procesales tenemos que adecuar nuestra litigación, tener más paciencia, cambiar la metodología en un momento dado. Si presencialmente se le pide al testigo que espere 3 segundos para poder contestar, a lo mejor el mecanismo del día de hoy va a ser espérese 5 o 7 segundos, porque hay la necesidad que entre el desfase que también se hablaba del problema que tienen las audiencias por videoconferencia pudiera establecerse esa mecánica. Entonces, la inmediación el día de hoy no solamente es que el juez esté presente, sino que el juez tenga la capacidad, ahora sí que desde otro lugar, poder controlar
no solamente a las partes procesales, sino también a un testigo. La pregunta sería, no sé cómo se está manejando en Chile, pero el día de hoy estamos comenzando a desahogar medios de prueba en sedes alternas, inclusive en donde podemos intervenir uno o dos ministerios públicos en diferentes sedes, y el estar controlando estas simples ventanitas que nosotros tenemos el día de hoy y la información que va a fluir es un verdadero problema que permite o que necesariamente nos convoca a ser más tolerantes y más receptivos de lo que se pretende en este sistema penal acusatorio. Es cierto que también estratégicamente, tanto para el Ministerio Público como para el defensor, el orden del desahogo de los medios de prueba implica una cuestión estratégica, pero a raíz de esta pandemia y de las audiencias que se tengan que llevar a cabo, también implica que ahora tengamos que establecer los testigos que nos impacten menos para poder establecer una mejora o un cambio que venga a través del tiempo, para poder hacer de manera presencial lo que ahora sí, echar toda la carne al asador. Y esto lo digo porque decía también el juez Héctor Benavides, la receptación de la información será igual desde un punto de vista presencial que desde un punto de vista virtual. No considero que sea así. La intervención que tengan las partes, como lo decía, la comunicación que se tenga del imputado o el acusado con su defensor, implica nuevos mecanismos, nuevas alternativas que tendremos que improvisar para poder establecer que toda esa información que nosotros queremos que sea para una determinación de un juez en definitiva, tenga el impacto que realmente tiene. ¿Por qué? Porque también se decía, puede ser que a través de esta información que no le llegue al juez o que no se pueda recepcionar de la misma forma, pudiera implicar en la absolución de una persona, y eso es una situación grave. No solamente porque, como ya decíamos, que lleguen asuntos que no tengan tanta trascendencia como lo son aquí en México, secuestro, trata de personas, homicidios, feminicidios, que esos son los asuntos que se le tienen que dar mayor importancia, no porque los otros sean menos importantes, pero porque son los llamados de alto impacto, al menos en nuestro país. Y el hecho de que el día de hoy nosotros tengamos que desahogar bajo estas dinámicas los medios de prueba son complicados para una adecuada procuración e impartición de justicia. Considero también que el hecho de que el juez, en México se manejan dos tipos, al menos en el estado de Michoacán, dos tipos de tribunales: el tribunal unitario, que es para los delitos no graves, y el tribunal colegiado o compuesto por 3 jueces para los delitos de alto impacto. Imagínense ustedes, si en un tribunal donde están 3 jueces es complicado llevar a cabo el control presencial de un litigio en donde obviamente pues el defensor quiere echar toda la información para efecto de oponerse a la teoría del caso del Ministerio Público, y el Ministerio Público a su vez, si ya acusó, pretende llevar a cabo una sentencia condenatoria. Ahora imaginemos un procedimiento o un proceso en donde se encuentre un solo juez de tribunal de enjuiciamiento. Creo que tenemos que establecer nuevos mecanismos, tenemos que establecer nuevas formas de impartición de justicia, pero que de una u otra forma no impacten tampoco ni en el acceso a la justicia que tiene la víctima, el acceso a la verdad, ni tampoco el minimizar los derechos que tiene una adecuada defensa y a la impartición y procuración de justicia que tiene el imputado, porque obviamente marcamos tendencia de que esto es una idea de superar esta pandemia para efecto de volver a la normalidad, pero también hay que hacer conciencia en los litigantes, en todos los operadores y servidores públicos, que esta nueva normalidad implica nuevos conocimientos, nuevas aptitudes, inclusive que se pueda llevar a cabo entre las partes un litigio limpio, un litigio que tenga como finalidad que se pueda procurar e impartir justicia de manera legal y de manera leal. La parte, para concluir mi participación, es complicado ahorita llevar a cabo un perfecto principio de inmediación, porque inclusive los jueces de control en México conocen de juicio oral, y el hecho de que se hayan retrasado tanto la agenda de esas audiencias
nos está llevando a que el día de hoy se están programando audiencias hasta el mes de enero del 2021. ¿Eso qué implica? Pues implica en violación a derechos fundamentales como lo que sería la adecuada impartición y pronta procuración de justicia, porque obviamente estamos dejando en el limbo a gente que está recluida mediante prisión preventiva. Y eso trae como consecuencia que si no mejoramos los mecanismos para efecto de que esas audiencias que están en stand-by, que están suspendidas, se puedan llevar a cabo de una manera más pronta o próxima, pues obviamente todas esas violaciones a derechos fundamentales serán obviamente actos consumados y de imposible reparación. Esta es mi intervención. Yo les agradezco mucho la invitación y quedo a la orden. Gracias. Bien, gracias a ti, Jorge. Muy interesante lo que propones. Efectivamente, creemos que hay una coincidencia en cuanto al colapso que está sufriendo el sistema y mayoritariamente que el problema de la inmediación tú lo sitúas no solo desde, digamos, el contacto directo del juez con la prueba, ¿cierto?, para poder valorarla correctamente, sino también lo que tiene que ver con la litigación estratégica y todo lo que los intervinientes puedan hacer durante el juicio. Así que muchas gracias. Doy el paso entonces ahora a María del Carmen Cruz Marquina, quien nos va a hablar acerca de la declaración del testigo por videoconferencia. Adelante, Carmen, tienes tus 15 minutos. Gracias por activarme el micrófono. Pues me ha gustado de la exposición que acaba de hacer el maestro Camacho, el concepto que él nos ha dado de inmediación y de esta manera darle seguimiento a esta exposición en el sentido de que los temas que yo preparé para abordar en esta conferencia son dos respecto a la declaración del testigo. Una, que cuando me conecto a las videoconferencias, al menos en México, al abogado litigante y al público en general le preocupa mucho qué va a ocurrir con el testigo. Es decir, que yo he visto memes o caricaturas donde se expone que el testigo está declarando por videoconferencia y que detrás de esa pantalla hay varias personas aleccionándole con un letrero donde le dicen la respuesta. No solo eso, también pudiera pasar que se suplantara al testigo y que la persona que tenemos enfrente no es quien se propuso, por poner un ejemplo. No quisiera esta tarde traer solamente calamidades a esta conferencia, por el contrario, no hay duda de que esta modalidad es complicada, ya lo dijo el maestro Camacho, para los jueces más. El maestro Héctor Benavides también refirió la complicación que tiene su país por no tener previsto las videoconferencias en su legislación. Pero miren, lo que tiene nuestro país es que sí tenemos las videoconferencias previstas en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 51, es decir, que desde antes de la pandemia ya podía desarrollarse estas audiencias por videoconferencia. En primer lugar, les voy a hablar respecto a la inmediación y esa valoración que tenemos que darle los jueces en su justa dimensión, porque le preocupa mucho a las personas es saber o confunden lo que es la inmediación diciendo cómo el juez va a percibir las reacciones que tenga el testigo. Es decir, no va a ver si suda, no va a ver si tiembla, no va a ver si se pone rojo, si tartamudea, si su voz tiene ciertas variaciones, pero eso no es inmediación. Ya lo dijo bien el maestro Camacho, el principio de inmediación se contempla en el Código Nacional de Procedimientos Penales que
constituye que el testigo declare ante la presencia del órgano jurisdiccional y no habla de una presencia física, lo repito, puede ser videoconferencia, pero consiste en que ante su presencia, aún sea por la vía telemática, y no delegue esa función a otra persona, como en el sistema tradicional, donde el juez estaba en su despacho estudiando los expedientes y afuera su secretaria, el oficinista o quien fuera levantaba las entrevistas de los testigos. No, sabemos que ahora es en tiempo real y así está previsto por la legislación de México. En este sentido, no demerita el principio de inmediación, ni considero desde mi muy particular punto de vista que no se altera el debido proceso por el hecho de que se desahoguen por esta vía, porque tenemos una legislación que lo prevé y además por lo siguiente. ¿Cómo vamos a valorar la testimonial de quien no vimos de manera presencial y sí por la vía telemática? Hay, lo dice Marina Gascón, hay tipos de concepción de la prueba. La prueba es una persona que viene a rendir una declaración respecto a hechos que el juez no conoce. Y la valoración cognoscitiva es cuando ese testigo es un instrumento de conocimiento, es decir, le lleva información para que el juez la conozca. Y la otra que académicamente se conoce es la concepción persuasiva, es decir, que lo que quiere el testigo es convencer al juez de algo. Bueno, pues lo válido y lo que está respaldado por nuestra legislación es la concepción cognoscitiva. ¿Por qué? Porque de la información que el testigo traiga a la sala o en esta ocasión a la audiencia por videoconferencia, va a ser valorada de manera racional, como un hecho probable, ¿verdad? Como un conocimiento probable. Y además de esa actividad racional, está soportada con algunos tintes psicológicos. No me voy a ocupar esta tarde respecto a la psicología del testimonio, pero sí destacar que respecto a esto que inquieta al público, de cómo reacciona emocionalmente el testigo en su declaración, no incumbe a la valoración. El aspecto psicológico que sí le incumbe al juzgador para la valoración del testimonio es tres cosas. La forma de percepción que tuvo el testigo, es decir, de qué manera presenció los hechos, si estaba en el lugar, cuáles eran las condiciones físicas para que los observara, cuáles eran las condiciones mentales del testigo para poder ver o una particularidad o toda la periferia, las características del objeto o del hecho, los cuales percibió. Esos son los aspectos psicológicos que nosotros como jueces debemos atender. El segundo es el proceso de rememoración, es decir, qué capacidad tiene el testigo para recordar las cosas. Y la segunda, qué capacidad tiene el testigo para poder transmitir los hechos. A mí me tocó ver el caso de una señora que era testigo respecto a un feminicidio y que en su vida había tomado un micrófono. Seguramente esa testigo tampoco ha estado en una sesión de Zoom. Seguramente se va a poner nerviosa, seguramente va a temblar, seguramente va a sudar, pero también podemos estar frente a un testigo mentiroso que dice una narrativa que se escucha muy congruente y que no está temblando y que tiene una exposición muy fluida. De ahí que los jueces debemos recurrir a estos parámetros que acabo de referir para no atender peligrosamente aquellas reacciones psicológicas e individuales de cada testigo. A mí me gusta mucho cómo lo expone el maestro Michele Tarufo en su libro La prueba de los hechos, porque dice que el aspecto más incierto y peligroso de la valoración de la prueba son las reacciones individuales del testigo, es decir, cómo se comportó el testigo, su modo de expresarse, de moverse, sus inflexiones de voz. No, eso es peligrosísimo. Por el ejemplo que les acabo de dar de la señora que
que tuvo que ir a un juicio, estar en una sala frente a 3 personas que visten batas negras. Entonces, claro que estaba sudando y temblando, pero era un testigo real. Entonces, aquí la actividad que tenemos que hacer, si nosotros nos abocáramos como jueces a atender esas reacciones psicológicas particulares de cada individuo, entonces sujetaríamos la valoración probatoria a la íntima convicción, y eso no es correcto, lo sabemos porque es algo subjetivo y que no es susceptible ni de ser racionalizado, ni tampoco podemos motivarlo en una sentencia, porque son aspectos sumamente íntimos de convicción de cada juez. Lo que se propone a los jueces es que asumamos una distancia crítica, es decir, observo al testigo, escucho sus testimonios, atiendo el valor cognoscitivo de su exposición y lo valoro con criterios fundados de un análisis psicológico que les acabo de mencionar, las cuestiones de percepción, memoria y cómo lo pudo expresar, cómo estuvo a su alcance expresarlo. Entonces, creo que respecto a la inmediación, desde mi muy particular punto de vista como juez, no repercute en la valoración el hecho de que no lo tenga cara a cara a metros de distancia determinados. Y se cumple el principio de inmediación y se respeta tal y como lo acaba de exponer el maestro Camacho. Y también hago este segundo análisis de lo que es el control de la contradicción, porque vaya que ese sí es un problema. Lo acaba de decir mi antecesor. ¿Cómo vamos a controlar las objeciones? Si la persona contesta muy rápido, antes de que se fluya la objeción, hay un desfase de minutos en Zoom, sí es complicado. Aquí en Tamaulipas, México, ya están produciéndose juicios y produciéndose testimonios. Seguramente no solamente es la única complicación, va más allá. Por ejemplo, una técnica de apoyo de memoria, de superar, evidenciar contradicción, dónde van a estar los documentos. Les voy a platicar un poco de lo que se ha hecho en Tamaulipas. Por lo que hace a la objeción, si el testigo contesta apresuradamente y da una respuesta y la objeción no alcanzó a entrar porque por el desfase de tiempo del Zoom o de la propia videoconferencia no se dio los segundos, o aún instruyéndole al testigo que espere unos segundos, se precipita y da su respuesta, lo que hemos entendido por esto es que esa respuesta no se atiende, porque fue respuesta a una pregunta objetada y que su objeción procedió. Esto es la solución más razonable que hemos considerado los jueces de Tamaulipas. Otra cuestión, apoyo de memoria. ¿Dónde está el documento? ¿Quién tiene el documento? Afortunadamente, hay buena disposición de los litigantes como del órgano jurisdiccional para sacar adelante este sistema de justicia con esta modalidad que no nos esperábamos. De tal manera que hay varias opciones. Una de ellas ha sido proyectar en compartir pantalla el documento. Otra de ellas es llevar el documento u objeto al Centro Integral de Justicia. Por cierto, algo que no quiero que se me pase es muy, muy importante. El testigo debe estar en el Centro Integral de Justicia, porque algo que sí prevé la legislación es que procesalmente se le identifique al testigo que es quien dice estar ahí, y de esa manera el órgano jurisdiccional tiene control sobre él, que nadie le está leccionando en sus respuestas. Entonces les decía que el objeto puede estar en la propio centro integral o compartirse vía pantalla, y además que todos estamos respetuosos de la contradicción, de tal manera que si acercáramos un documento que no es, por Dios, la otra parte lo conoce, hubo descubrimiento probatorio. Entonces, es por mencionar ejemplos, sí hay complicaciones, es más sencillo, es más difícil, que lo habitual en presencia, donde solamente camina unos pasos el auxiliar y acerca el documento, pero
hay buena voluntad de las partes. Yo creo que todos los operadores y litigantes tenemos buena voluntad y sobre todo el respeto al principio de probidad, de lealtad y sobre todo el ejercicio de contradicción, donde si se acerca un documento que no pertenece al juicio, por Dios, la otra parte tiene ese acceso a decir objeción. Lo que está leyendo el testigo o el apoyo de memoria que está haciendo no es el documento que está en los registros. Entonces, en fin, se me acaba el tiempo, ya me están avisando, pero todo tiene soluciones. Yo veo un panorama difícil, pero que en conjunto todos lo podemos sacar adelante. Y que se les pide, se les invita a todos operadores, litigantes, a que se sumen a hacerlo respetando los principios. Siento que respetando estos principios de lealtad, probidad y mediación, las cosas van a salir bien y creo que en Tamaulipas así lo puedo afirmar. Los juicios ya están en marcha, ya se están haciendo por videoconferencia y la valoración, les aseguro que es una valoración racional, tal y como lo exige nuestra legislación procesal nacional. Bueno, creo que me acabé mi tiempo y les agradezco la atención. Muchas gracias. Gracias a ti por tu exposición, muy interesante también tu punto de vista, es el punto de vista de algunos jueces también que creen que no se afecta directamente la inmediación con los juicios por videoconferencia, pero además muy interesante que la legislación mexicana contemplara ya antes incluso de la pandemia la posibilidad de realizar juicios por videoconferencia. Esperemos tener tiempo entonces para poder adentrar un poco a ese punto al final de tu ponencia. Y ahora dejo con ustedes a Pablo Villar Maureira, quien nos va a hablar acerca de las audiencias virtuales y reflexiones desde la praxis, digamos, como su experiencia como defensor. Adelante, Pablo, tienes tus 15 minutos. Muchas gracias, Grace. Bueno, antes que nada, saludarlos a todos. Muchas gracias por esta instancia de pensamiento y análisis, que era lo que uno hubiese deseado que se diera quizá interinstitucionalmente y de manera abierta al principio de la pandemia entre los diferentes actores del proceso penal, los jueces, los defensores y los fiscales. Porque como decía don Héctor, nadie al principio sabía cómo actuar. Entonces, quizás cada institución, por lo menos en nuestro país, tomaba posturas propias que de a poco se han ido fundiendo en un entendimiento mayor. Y por eso, para partir, quisiera como relatar y hacer presente un conflicto que se encuentra pendiente actualmente de resolución en la excelentísima Corte Suprema de Chile, que es la sanción a 2 colegas defensores públicos por parte del Tribunal Oral en lo Penal de Arica, respecto de aquellos que se vieron enfrentados a esta situación, ¿no? A la justicia por videoconferencia. ¿Qué pasa en este caso? Que es una persona, un imputado, que se encuentra acusado de delito de desacato, violencia intrafamiliar, respecto a que se ve expuesto a esta situación de juicio oral por videoconferencia. Los defensores, atendidos a las directivas que se han conversado en la institución, en la Defensoría Penal Pública, estimaban de que era vulneratorio para ese caso concreto el juicio por videoconferencia. Así se lo hicieron ver al inicio del juicio, tanto el imputado como los defensores se apersonaron físicamente en el juicio, los jueces estaban con su telepresencia. Y se solicitó una nueva fecha, la que no se concedió, haciendo una batería de argumentaciones en cuanto a la ilegalidad o vulneración de garantías fundamentales del imputado. No se concedió la nueva fecha, acto seguido se solicitó que los jueces se apersonaran entonces al lugar del juicio como estaba la defensa y el imputado, lo cual se rechazó. En virtud de eso se solicita una nueva fecha, no se concede. Después de eso, la defensa se verifica si es que estaban todos los testigos presentes, faltaba un testigo que era de relevancia para la defensa vuelve a solicitar nueva fecha, no se concede y se dispone que debe iniciar el juicio. En los alegatos de apertura, la defensa se presente de que, como siguiendo las directivas
de un debido ejercicio de la defensa y las instrucciones también de defensa de la institución de la Defensoría Penal Pública, no se podía convalidar esta vulneración de garantías fundamentales realizando la defensa un juicio común y corriente. Por lo tanto, anuncian entonces que la postura, si bien va a estar presencialmente en audiencia el defensor, va a incidentar en cada parte del juicio este tema de que se está realizando por videoconferencia en contra de la voluntad del imputado, respecto de quién sean las garantías procesales que tienen relación con este tema. Así las cosas, es que el tribunal le consulta a la defensa sobre el principio de inexcusabilidad que tienen los defensores públicos en cuanto a que no se pueden negar a defender una causa. A lo que se le señala entonces que en ningún caso era una vulneración a dicho principio, sino que todo lo contrario, que hacer eso implicaba defenderlo de acuerdo a lo que se estimaba correcto, de acuerdo al código deontológico de la Defensoría, de acuerdo a las instrucciones que se tenían también por parte de la institución. Sin perjuicio, los defensores en todo momento se mantuvieron físicamente en la audiencia. El tribunal, después de una deliberación, estimó que lo correcto era declararles el abandono de la defensa. Debo hacer presente que de los 3 jueces que estaban en ese tribunal oral, uno de ellos acogió o votó por que se reagendara este juicio, 2 de ellos porque no se reagendara el juicio. Luego la decisión de declarar abandonada la defensa fue unánime de los 3 jueces. Sin embargo, el mismo juez que votó por dar una nueva fecha, atendido a que se estaba haciendo constantemente en distintos juicios, ese magistrado estimó de que no se debía citar una audiencia de sanción disciplinaria como los otros 2 jueces estimaron conducente en virtud de la normativa que ellos estimaban, 103 bis del Código Procesal Penal chileno. Entonces, se fija una audiencia de sanción, dado que 2 unos votaron por sancionar a estas personas, a 2 defensores públicos, y el juez que había votado por la nueva fecha y sin perjuicio de haber declarado el abandono, votó porque no se sancionara a los defensores públicos, se inhabilitó, dado que había emitido un pronunciamiento respecto de esto. Los otros 2 jueces no se inhabilitaron y fueron los mismos que concurrieron entonces a la audiencia de sanción. Entre medio, la defensa solicita a la Corte de Apelaciones que se inhabilite también a esos 2 jueces, recusación que fue rechazada. Entonces se integra la comisión sancionadora por 2 jueces que ya habían emitido parte de su opinión, más un tercero que no estaba inhabilitado, y proceden a recoger los argumentos de la defensa, que básicamente era señalar primeramente que la responsabilidad no les podía competir a ellos 15 días, o no les podían sancionársele por esta normativa que más bien va destinada a un abogado particular que no se presente a una audiencia o que se vaya intempestivamente de la audiencia, que para eso se creó esa norma y no para sancionar en el fondo a los defensores públicos que tienen todo un cúmulo de otras sanciones que pueden ser aplicables institucionalmente y visualmente lo son, porque están sujetos a una fuerte fiscalización porque son agentes del Estado encargados de defender a la ciudadanía que no tiene acceso a un abogado. Así las cosas, la comisión finalmente estimó que debía aplicarse en la especie este artículo y se le sancionó a los colegas por 15 días de privación del ejercicio profesional a cada uno. Dicha sanción fue reclamada por uno de estos defensores, don Nicolás Arévalo, a la Corte de Apelaciones, vía recurso de protección, el cual se acogió por parte de la Corte de Apelaciones y se dispuso que debe quedar sin efecto esta sanción. Este es el caso que se encuentra actualmente pendiente de resolución en la excelentísima Corte Suprema porque los jueces presentaron un recurso de apelación en contra de esta resolución que acoge el recurso de protección. Pero finalizando esta parte de la exposición, solamente me permitiré leer qué es lo que dijo la Corte de Apelaciones, y eso tiene que ver con todo lo que hemos conversado y con lo que nos resta por conversar. Señaló que en la especie, el tenor de la resolución recién transcrita, es la de los jueces acuos, los recurridos, se desprende que su fundamento se afincó en lo que los jueces denominaron abandono de hecho, y que en concepto de esta Corte constituyó más bien una calificación de la conducta asumida por el recurrente, más que el efectivo abandono de la defensa tipificado en la ley. Es decir, los jueces entraron a juzgar la debida defensa que estaban realizando los defensores penales públicos, que estaban actuando en conformidad a las directrices de la Defensoría Penal Pública. Ellos estimaron de que esa defensa, ellos muchas veces en su
respuesta, en su informe al recurso de protección, señalan que el defensor, habiéndose rechazado la incidencia, el defensor estaba obligado a defender de una manera activa y en conformidad a la ley. Y ellos estimaban de que se tenía que hacer el juicio y que después esas valoraciones de infracciones de garantía debían presentarse en los recursos correspondientes. Pero la defensa, a su juicio, tenía efectivamente una idea de que la debida defensa en ese juicio era esa estrategia. Entonces aquí nosotros podemos percibir de cómo la ausencia de un diálogo interinstitucional produce este quiebre, ¿no? Esta ruptura. La defensa realizó lo que se conoce como un alegato en el fondo de ruptura, donde se quiebra la lógica procesal penal y bueno, y se dan pasos también a estas situaciones lamentables de sanciones absolutamente desproporcionadas. Por lo demás, cabe señalar que a los colegas se les investigó respectivamente, la Defensoría Penal Pública inició un procedimiento investigativo posible sancionatorio, y respecto de uno de ellos ya se estimó por lo menos que no hubo ninguna infracción, porque por lo demás esa ha sido la instrucción de la Defensoría Penal Pública. En relación a esto, me gustaría citar ahora dos fallos concretos de tribunales de nuestra República, dos votos minoritarios, respecto de los cuales han estimado que se debe absolver a las personas que han sido sujetos de un juicio por videoconferencia, que son y que demuestran aquellas preocupaciones por lo que los colegas de Arica se negaron en el fondo a realizar esta defensa activa a la que le estaban obligando a realizar los magistrados. Acá la magistrada Marcela Nach Álvarez, un voto minoritario del Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar, señala que en un juicio de porte ilegal de arma de fuego, se vio afectado en este juicio el principio de igualdad y el debido proceso que está reconocido en nuestra Constitución. Y aquí voy a hacer varios extractos de lectura. Inicio, dice, él era el único afectado. El único afectado era el acusado si no se realizaba el juicio ese día, ya que dilataría su privación de libertad, y no obstante, este optó por el aplazamiento que solicitó su defensa al ver afectada su garantía en el juicio. El juicio oral supone una relación interpersonal, cuya vertiente más importante, por razones humanitarias, es el contacto de los jueces con el acusado, pero también lo constituye la relación con los testigos y peritos, puesto que debe existir una percepción directa de la prueba, lo que significa verla y oírla claramente. En la comunicación vía remota hay un desmedro en tales condiciones, la que por razones excepcionales se ha dispuesto a asumir en casos justificados que no se dieron en la especie. En esta audiencia, de hecho, relata la magistrada, desde el inicio hubo problemas del audio, donde uno de los magistrados, por tener que redactar y estar conectado al mismo tiempo al sistema del tribunal y al Zoom, se le caía el sonido. Entonces, ¿de qué manera puede controlar él también la calidad de la prueba? Dice, el acusado a su vez por razones sanitarias está detrás de una puerta de vidrio y que prácticamente no puede ser visto. Además, las materias llamadas a conocer por el tribunal no demandaban la urgencia de realizar un juicio y no había víctimas en riesgo a juicio de la sentenciadora porque era un delito en el fondo de peligro abstracto. Ahora bien, dice que por las razones anteriores la defensa decidió no realizar alegaciones ni defensa técnica, igual que lo plantearon los colegas de Arica. En el concepto de esta juez justificadamente, lo que ya es motivo para declarar la nulidad del juicio. Aquí se permite la magistrada igualmente y una cita del texto Violencia y Justicia del profesor Manuel de Ribacova y Ribacova. Señala, como quiera que el derecho regule a relaciones entre seres humanos y es así eminentemente interindividual, atenta de plano contra el que uno de los sujetos de una relación, y nada menos que uno que tiene a su cargo declararlo en una situación conflictivo y hacerlo efectivo, se despersonalice, ocultando o desfigurando su faz y sustituyendo algo tan genuino y expresivo de cada cual como la firma por las frías cifras. Ahora bien, la despersonalización de uno cosifica sin remedio al otro, o sea, aquel a quien debe juzgar. ¿Y hay mayor contrasentido, algo más inhumano que sentirse juzgado por un ignoto o que juzgar una cosa? Toda verdadera inmediación jurídica, toda palpitación de vida, toda relación entre semejantes, toda humanidad, sin las cuales no es factible un auténtico juicio, perecen. Creo que es bastante ilustrativo aquí el maestro Ribacova. Y finalmente, tenemos acá un voto minoritario de otra mujer, mire usted, la jueza Paola Ciciano Pérez, del TOP de Los Ángeles, Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles, quien igualmente estuvo por absolver al acusado en ese juicio, y este magistrado ilustra lo que mis distinguidos colegas han señalado en muchas partes de sus ponencias.
Cita naturalmente el artículo 19, número 3, que toda persona tiene derecho a asistencia jurídica en la ley, en la forma que la ley le señala, y que nadie puede perturbar entonces que esta asistencia y la intervención de un letrado, norma que se condice con el pacto en el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica. Eso como marco legal. Establece la magistrado que es un hecho indesmentible que en el Código Procesal Penal se cimenta sobre la base de un juicio oral, presencial y público, y que incluso en el mensaje presidencial que promulga esta normativa se establece que como se hace un énfasis en que en la percepción directa de la prueba. Acá la magistrado entra en ejemplos concretos. Señala la ley 21.057 sobre entrevista videograbada de niños y niñas adolescentes que estamos viviendo ahora, se va a empezar a realizar o a hacer efectiva, donde se trata de que sea una entrevista única respecto de ese niño o niña adolescente para no tener que ser revictimizada. Entonces se establece esta entrevista con un entrevistador certificado, pero se establece acá que contempla la presencia permanente de un juez o de un entrevistador certificado junto al niño, víctima o testigo declarante, en dependencias especialmente acondicionadas de un tribunal, con 2 cámaras que permitan visualizar adecuadamente al deponente y a la vez transparentar la rendición de la prueba al resto de los comparecientes en la audiencia respectiva. O sea, acá la magistrada hace un símil con este tipo de videoconferencia, pero establece que incluso acá son 2 cámaras, hay un juez, hay un entrevistador certificado, y se le da mucho más fiabilidad a las partes que una entrevista por Zoom, ¿cierto? Porque ustedes no saben, yo tengo alrededor, no lo saben. Entonces, dice acá, a mayor abundamiento de la lectura de sentencias por sistema de videoconferencia, que eso es otro avance que ha habido gracias a la tecnología, requirió de una suscripción interinstitucional conjunta con el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública, estableciendo entonces de que si para leer sentencias se requirieron una suscripción de un acuerdo conjunto, ¿cómo no va a ser entonces requerido que las partes estén de acuerdo? En el ámbito del derecho público se señala a la magistrado que solamente les está permitido hacer aquello que no está prohibido, y en ese sentido la normativa aplicable a los juicios orales no ha sido modificada, por ende malamente podrá imponerse un juicio oral en contra de lo que desea un imputado cuando las garantías se den a su favor en este hecho concreto. Acá mismo también señala la magistrado, disculpe, voy a tratar de acotar la ponencia a otras partes absolutamente relevantes. Releva a la magistrado la necesidad del funcionamiento colaborativo respecto del trabajo institucional. Señala que los llamamientos de las cortes y los tribunales han sido a que se hagan los juicios, pero en la medida de lo posible, sin imponerse su realización a las partes. Se han dictado protocolos por parte de tribunales para distinguir qué juicios realmente se han hecho, y los juicios que se han comenzado a hacer son juicios donde hay determinación de pena nada más, o cuando el kit de la cuestión es un asunto de calificación jurídica o quantum de la pena, no cuando se establece la necesidad de ver si la persona se pone nerviosa, no se pone nerviosa. En otra parte acá señala, y esto es muy importante, dice, ¿qué duda cabe acerca de que los avances y sistemas tecnológicos están puestos al servicio de las personas y no en su contra? Como tampoco las personas están al servicio de los procesos administrativos, estadísticos ni económicos, sino por el contrario. Tales herramientas han sido creadas para lograr un mayor desarrollo, satisfacción y respeto de los derechos humanos. En este caso, y con esto ya termino, da un caso concreta, en este caso particular, para ilustración de todo lo que hemos hablado acá, que pasó en este juicio. Señala que no fue posible para ella cautelar la pureza y la transparencia de la prueba. Señala que acá declararon unos policías, y que en este orden de idea quedó en evidencia de los policías que no estaban solos en la sala, que interactuaban entre ellos, entonces que rompe las reglas más básicas de la declaración de un testigo. Asimismo, uno de estos se para y en la cámara se muestra que tenía un papel, que no se sabe de qué era el papel, pero precisamente como no se sabe, entonces no hay ninguna fiabilidad que no haya tenido una minuta esta persona en ese lugar. Asimismo, un caso burdo que establece, se hace un reconocimiento por Zoom, y señala de que aquí todas las personas que estaban en las ventanas decía su nombre y su calidad, y al lado del acusado, ¿qué decía? Acusado. Entonces, ¿en qué términos iba a ser el reconocimiento la víctima por Zoom si al lado del justiciable decía la palabra acusado? Faltaba que lo estuvieran apuntando con el dedo. Y con esto termino, y estas ya son reflexiones propias.
yo distingo un avance enorme en materia de justicia de garantía de la tramitación del proceso, pero advierto yo como litigante la necesidad de que los juicios complejos donde se necesite valorar la prueba mediante la inmediación no puedan ser por videoconferencia. Pero respecto de los avances, hemos hablado suficientemente de la parte negativa y con esto termino no más de un minuto. En cuanto a dignidad del imputado, en la parte de tramitación, no voy a hablar de juicio oral. Los imputados a la audiencia usualmente son trasladados a tempranas horas de las mañanas, 4 o 5 de la mañana, salen sin desayunar, luego no almuerzan porque llegan tarde y perdieron la comida ese día para ir a una audiencia a veces de 1 minuto, y donde no entienden mucho lo que está pasando. Entonces, pareciera ser que poder sacarlos 1 minuto del centro penitenciario, o sea, dentro de su propio centro, respetando su alimentación, sin hacerlos pasar fríos, fuera algo mucho más humanitario que quisiéramos evitar que dejase de suceder. Asimismo, la cercanía. Se produce algo rico en cuanto a que los intervinientes todos nos estamos mirando a la cara. No se da esa diferencia del estrado alto, lejano, con una bandera, la defensa por otra parte, que no le ve la cara al fiscal mientras hablamos, sino que cada persona estamos en la intimidad de nuestro hogar con los problemas que se también genera en la cotidianidad, pero se acerca y se produce algo más humano en todo lo que es la parte de la tramitación. El imputado puede ser visitado de manera más fluida en la cárcel mediante los sistemas de videoconferencia y también su familia tener más acceso al defensor. Hay personas que no tienen plata para ir a la oficina del defensor. Entonces, el defensor ahora los puede llamar por teléfono, podemos tener una entrevista. ¿Qué mejor acceso a la justicia y a la información que esa? El defensor ahora puede contar con la carpeta investigativa antes del control de detención. Antes había que pedírsela prestada ahí mismo en la audiencia al fiscal. Ahora podemos tenerla minutos antes cuando se respeta el protocolo y revisarla y compartir pantalla incluso cuando es necesario al juez. Es importante, y con esto termino, también evitar todos los traslados innecesarios de las personas, de las partes, de los jueces, los gendarmes, todos esos vehículos que andan en la calle, también incluso hasta si se quiere por motivos ecológicos, ¿no? Que son los motivos también que nos tienen acá el día de hoy, o sea, tanto ataque que recibe la naturaleza, ahora estamos siendo víctimas de ello. Así que esa es la reflexión desde la práctica, espero haber sido un aporte a la discusión, disculpe por robar un poco de mi tiempo, la maña del defensor. Muchas gracias, Pablo. De verdad que es interesante también lo que planteas, porque efectivamente estamos a la espera entonces de la decisión de la Corte Suprema respecto de ese recurso pendiente respecto a la declaración de abandono de la defensa por negarse entonces a realizar un juicio por videoconferencia, que en resumen básicamente era eso. Y por supuesto también destacaste algunos puntos, digamos, que van en beneficio de la realización de videoconferencias. Pero bueno, les agradezco a todos las ponencias. Me interesa, bueno, han sido acotadas a algunos puntos, pero creo que claramente en este caso el juicio oral por videoconferencia, ¿cierto? No solo afecta lo que es la inmediación a mi juicio, creo que también se afectan otras garantías fundamentales que contempla el debido proceso, como es, por ejemplo, y algo abordó el doctor Jorge Camacho, como es el principio de contradicción. También creo que se afecta de cierta manera la valoración de la prueba en relación a la calidad de la conectividad, por ejemplo, de Internet, que alguno también de los expositores lo abordó, Pablo, necesariamente en alguno de los fallos ahí aparecía necesariamente que pueden existir este tipo de problemas, ¿cierto?, de conexión con todo lo que es la virtualidad, además no todos tienen acceso, por supuesto, en las mismas condiciones, ya sea no solo, estoy hablando en este caso de los jueces o defensores y fiscales, sino también a las víctimas, testigos y también, por supuesto, el imputado. Y también creo que en este caso también pueden haber, y hemos tenido casos de infiltraciones maliciosas a través de redes, ¿no es verdad? Y por supuesto también hay un sinnúmero de derechos del imputado, y entre ellos me parece relevante que pudieran también tenerse por establecido que la necesidad de una conversación, ¿cierto?, de una, digamos, directa entre el imputado y su defensor, una conferencia privada, como lo establece nuestro Código Procesal Penal chileno, a lo menos las posibilidades de conferenciar en forma privada entre el defensor y el imputado, sea algo que también
pueda garantizarse por esta vía Zoom y que creo que no, en este caso no se garantiza. Pero bueno, más allá de estos comentarios finales, de acuerdo a lo que cada uno de ustedes ha expuesto, quiero pasar a la ronda de preguntas. Hay preguntas, tenemos preguntas ya para, en este caso voy a partir con Héctor Benavides. Para Héctor Benavides hay una pregunta de Joaquín Nilo. Dice, ¿qué piensa de la dicotomía siguiente? Negacionismo de juicio Zoom, por un lado, y por la otra, el argumento de extensión de prisión preventiva justamente por ello. A ver, yo creo que lo primero es que el negacionismo como tal, yo creo que debería estar descartado, y de hecho de alguna manera lo recojo de lo que señaló Pablo en cuanto a la necesidad de haberse sentado a conversar desde el inicio. También el llamado que hace Carmen respecto de lo mismo. Y hay muchos lugares del país donde se han hecho una serie de análisis respecto de los juicios, ¿ya? Y esto entendiéndolo como la palabra juicio, distinguiendo los que realmente son juicios contradictorios y los que no, ¿ya? Y que están ahí por obligación de llegar a esa etapa procesal porque la norma de un procedimiento abreviado, por ejemplo, no lo permite. Hay que avanzar en la utilización de tecnología, como lo señalé, y de desarrollar juicios, a mi juicio, semipresenciales, como de alguna manera lo vislumbra Carmen. Ahora, respecto de la prisión preventiva, sabemos que la medida cautelar de prisión preventiva no se puede extender indebidamente, mucho menos si la única razón para ello es que no estén las condiciones para hacer un juicio. Lo que ameritaría en este caso es justamente revisar cuáles son las condiciones que se tuvo en consideración, siempre entendiendo la posibilidad de que esa medida cautelar pudiese ser reemplazada por una de menor intensidad si es que así procediera. Eso obviamente puede ser parte de un análisis. Y obviamente en ese análisis, quienes resuelven en este caso deben tomar una decisión que está justamente en esa dicotomía entre el debido proceso y la libertad de la persona. Pero parece ser, y también sonaría un poco dicotómico, decir de que voy a extender una prisión preventiva sacrificando el debido proceso o al revés, obligando a la realización de un juicio sobre pretexto de que la persona pudiera recuperar su libertad. Y es por ello que es necesario poder llegar a un entendimiento respecto de una forma que garantice efectivamente el ejercicio del debido proceso y que no extienda de manera indebida la medida cautelar de prisión preventiva. No sé si está respondida la pregunta. Gracias, Héctor. Para María del Carmen Mariquina hay una pregunta también. ¿Cómo se garantiza en México que el testigo que está declarando es realmente quien dice ser? Y si lo es, ¿ya? Si podemos constatar que se trata de la persona que se individualiza, ¿cómo aseguramos que no está leyendo una declaración anterior? ¿Cómo se garantiza en México eso? Bueno, la pregunta la respondo es más con casos que hemos tenido mucho antes de la pandemia, donde se han declarado testigos en otro continente. Estuve en un juicio donde los peritos estaban en España. Entonces, la sede de donde esté el testigo siempre debe ser una sede judicial, porque les decía, nuestra legislación señala la obligación de que verifiquemos identidad. No ha habido otro caso de audiencias preliminares donde la persona está en un hospital e incluso se hace una especie semipresencial, como lo dijo el maestro Héctor Benavides, en el sentido de que el tribunal se trasladó en algún momento a hacer una audiencia en un hospital. Es decir, que respetando los principios, simplemente adaptamos a esta modalidad y estando el perito, el testigo, que era un perito en España, llegaba a una sede judicial mediante una asistencia jurídica y verificaba que se llamaba con su ID, con su credencial, en México con su credencial de elector, que es la persona anunciada. Las videoconferencias en México se están llevando de esa manera. El testigo está en el Centro Integral de Justicia,
cómo saber que no trae un aditamiento de lectura, unas hojas donde traiga información. Bueno, pasan filtros de seguridad como cualquier acceso a órgano jurisdiccional, de que no están armados, de que no traen objetos prohibidos, de que no traen videograbadoras, y entonces entra a una sala. Incluso ha habido otra modalidad que les platico, que por ejemplo hay testigos con identidad reservada, en la que ustedes saben, su imagen y su voz se distorsiona. También el sistema Zoom lo ha permitido, de manera que complicado sí ha sido, pero han salido avantes estos juicios. Otra de las cosas que escuché respecto a las conexiones, sí se dan las interferencias donde uno de los participantes empieza a perder señal. Y alguien lo mencionó, creo que fue el maestro Camacho, donde decía que los jueces que desarrollar otras habilidades, como estar percibiendo al testigo y a la vez volteando a ver que todos estén conectados. ¿Qué hago yo como juez para resolver ello? En cuanto veo que se congela la imagen de uno de los participantes, espero a que vuelva la conexión y le pregunto hasta qué parte escuchó. Entonces, si se desconectó en determinado momento, hacemos repetir a la persona el último argumento. Hasta ahora nadie ha opuesto a hacerlo. Ha habido una buena voluntad de todos los participantes y se repite esa pequeña exposición. Entonces, la valoración es a razón de lo que el juez va percibiendo, y el juez a su vez está atento de que nadie se desconecte y que todos estén escuchando. Ahora, quiero hacer una aclaración. El desfase del tiempo al que me referí hace un momento es desfase de tiempo en que la objeción llegue cuando el testigo ya está contestando, pero recordemos que el Zoom es en tiempo real, porque la instalación así habla de elementos telemáticos, obvio, en tiempo real, de tal manera que los que nos están viendo en YouTube en este momento pues están desfasados unos segundos, pero lo que es quienes estamos participando en esta grabación por medio de Zoom, nos estamos viendo en tiempo real, de tal manera que sí se puede manejar la contradicción con todas las dificultades que ya han comentado los compañeros, y el Centro Integral de Justicia y la gente que trabaja ahí, como son los auxiliares técnicos, verifican que el testigo esté en un lugar donde no trae celular, no trae señaladores, no trae carteles, no trae notitas. Todo eso lo tiene que, así sea en otro continente donde esté el testigo declarando, la sede judicial de aquel país verifica estas mismas condiciones. Ya lo hemos hecho en Tamaulipas. He estado presente en un juicio y se ha desarrollado sí con esa dificultad de la que todos ya hemos hablado, pero han salido correctamente. Considero que el debido proceso es muy importante cuidarlo, pero más vale que todos los que estamos interviniendo en una audiencia colaboremos en cuidarlos, porque nadie querría una reposición. Es mi respuesta a la pregunta. Gracias. Gracias, Carmen. Hay una pregunta también para Pablo Villar. Pablo, ¿cuál crees tú que ha sido el papel de la Defensoría Penal Pública ante el deseo constante del Poder Judicial de continuar con juicios orales vía videoconferencia? Bueno, siempre se ha velado por el respeto de la garantía del imputado, y en ese orden de ideas lo que ha hecho la Defensoría ha sido bastante diverso. O sea, en el norte hemos tenido que le han dado luz verde a los defensores para hacer esto casi kamikaze, de oponerse frente al juez de manera muy valiente en el fondo y generar esta ruptura. Pero en otros sectores no ha sido necesario que la sangre llegue al río, y ha habido conversación interinstitucional, y se ha establecido más que nada y se ha ido asentando el criterio de que se va haciendo los juicios en la medida de lo que se puede, de los de determinación de pena, en los que el imputado está de acuerdo y el defensor no advierte que haya alguna vulneración. La Defensoría ha hecho su trabajo conversando con los magistrados de las distintas jurisdicciones y estableciendo estos puntos medios, y cada vez se va asentando este criterio de avanzar, y que hay muchas cosas en las que hay que avanzar y muchos juicios que sí se pueden hacer, y se va avanzando al respecto, no encontrando mayor
problema para esto. El problema sí, pues, es el de las personas que están presas y que quieren su juicio pronto, pero las personas, como defensor lo digo, las personas saben de que prefieren muchas veces estar un poco más presos antes que un juicio en el que van a ir o temen perder sí o sí porque no les da garantías de objetividad, de imparcialidad, de nada. Gracias, Pablo. También tengo una pregunta para el doctor Camacho. Dice, ¿ha puesto los recursos humanos y técnicos correspondientes la Fiscalía Mexicana para poder incorporar la prueba o desahogar la prueba, como le llaman ustedes, de forma adecuada en una audiencia de juicio? Definitivamente no. Ahorita estamos avanzando apenas en esa parte de preparar a los agentes del Ministerio Público. Yo como titular ahorita tengo a 7 ministerios públicos a los cuales se les está dando la capacitación no solamente para poder llevar a cabo una interacción en esta parte de la dinámica ahora de la nueva realidad a través de medios como Zoom, como plataforma Zoom. Sin embargo, apenas hace una semana y media, el Tribunal de Justicia de la entidad aquí en Michoacán está llevando a cabo el desahogo, o se pretende llevar a cabo el desahogo de medios de prueba. Sin embargo, a través del acercamiento que tenemos nosotros con la Defensoría, tenemos la idea de establecer mecanismos para decir qué es lo que se va a incorporar a juicio, porque decía la juez Marquina, no solamente es la cuestión de la incorporación, sino también para efectos de las técnicas de refrescamiento de memoria, evidenciar contradicción. Obviamente, pues tiene que haber un cambio de mentalidad, no solamente con los ministerios públicos a los que tengo a cargo, sino también con los de la Defensoría. Establecer cuáles son los puntos en un momento dado que se tenga que llevar a cabo estos ejercicios, porque lo complicado es, por un lado decía la juez Marquina, proyectar el documento. Yo difiero un poquito de ello porque si únicamente va a ser un pedazo, un extracto de la controversia respecto de ese documento, el proyectar completamente, pues estás dándole la oportunidad al testigo de que vea más información de lo que se tiene que refrescar o lo que se tiene que evidenciar. Entonces, sí, hay que establecerlo, no se está aún previendo herramientas porque no se ha dado todavía la situación de estos juicios donde se tengan que llevar a cabo el desahogo de medios de prueba. Sin embargo, sí existe la cooperación, vuelvo a insistirlo, entre la Defensoría Pública, entre las defensas particulares y la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Muchas gracias. Tengo una pregunta para Héctor Benavides. A propósito de su ponencia, los juzgados de garantía han optado por dar curso a los procedimientos monitorios ante las infracciones al artículo 318, que es incumplir con las medidas dispuestas por la autoridad en tiempos de pandemia, ¿ya? ¿Qué opina de la constitucionalidad de aquello? A ver, los procedimientos monitorios, desde su origen, son procedimientos que chocan con el debido proceso. Eso yo creo que es innegable. ¿Por qué? Porque parten con una sentencia y no dan lugar a las alegaciones de las partes, sino una vez que la sentencia se dictó, lo que claramente es bastante extraño para cualquier persona que resulta juzgada de esa manera. Y ese sacrificio al debido proceso se acepta en nuestra legislación, no solamente la legislación penal, sino que también en la legislación laboral. Pero se limita a circunstancias de menor entidad, faltas penales, no delitos. La norma actual del artículo 318 permite que sea un delito el que sea juzgado de esta manera. Eso complejiza ya la aplicación de un procedimiento monitorio desde el punto de vista constitucional, y de hecho hay requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucional, además de la discusión propia que se genera respecto de la descripción de la conducta como una ley penal en blanco por no estar descrita formalmente la conducta. Esa es la alegación que se hace por quien plantea ese requerimiento y aún no se ha resuelto por el Tribunal Constitucional. Pero a mi juicio, más allá de esa discusión, que pudiera ser plausible o no, dada la naturaleza de delito,
no está en la norma jurídica. Si yo leo la norma jurídica, no veo ese problema. El problema que yo veo es en la aplicación que se ha hecho en la práctica de esa norma jurídica, entendiéndola o extendiéndola a casos que no están contemplados en ella. Entonces no estaríamos discutiendo respecto de la eventual constitucionalidad de esta norma si es que en la práctica no se aplicara efectivamente a una persona que estuviese poniendo en peligro la seguridad, la salud pública, incumpliendo un reglamento determinado. Entonces, ese es el problema. La constitucionalidad es discutible, pero el problema práctico no se da por la constitucionalidad, sino que se da por la aplicación que se hace de la norma. Bien, muchas gracias, Héctor. Ahora, brevemente, la respuesta es una pregunta para todos. Dice, ¿qué tanta certeza les da la plataforma Zoom para ser utilizada en juicios penales cuando hay noticias de su hackeo en clases de escuelas y universidades? Partimos en el orden que expusieron, Héctor. Creo que tiene relación con lo que planteo respecto del avance que se requiere para esto. La plataforma Zoom fue elegida no por todos los tribunales, al menos en Chile, pero que la gran mayoría, por ser la que funcionaba mejor. Pero esto no fue objeto de un estudio, de un análisis de expertos, ni de nada que debiera tener un sistema de reforma como lo hemos tenido en muchas materias. Entonces, claramente, si hay ese tipo de informaciones, hay que tratar de corregirlo, hay que pensar de que esta situación de videoconferencias, de teletrabajo, no se va a acabar hoy día, va a avanzar seguramente en muchos aspectos, y buscar la posibilidad de plataformas que den la mayor cantidad de seguridad o cuentas que den la mayor seguridad. Por lo tanto, eso también es un detalle que hay que tener en consideración para el debido proceso, que se puede ver vulnerado por la manipulación indebida de una plataforma que no tenemos 100% la seguridad de que esté funcionando de manera perfecta. Gracias, Jorge. ¿Qué opinas de la seguridad? Bueno, definitivamente ha sido puesta en duda la fiabilidad y la legalidad de esta plataforma. Sin embargo, hay que decirlo, es lo que hay. Ante una pandemia y ante todos los temas que se han tocado, dejar en claro que el que no se lleve a cabo una agenda o que no se agenden las audiencias y que se siga demorando la impartición y procuración de justicia, pues es un daño que se le hace reparablemente a los justiciables. Sin embargo, tendremos que trabajar no solamente las fiscalías y los poderes judiciales para poder establecer una plataforma de manera segura, porque hasta ahorita, pues todo lo que se dice de Zoom en el aspecto de que se puede hackear, esa información se puede llevar a otros lugares, pues sí vulneran derecho de publicidad y en un momento dado de la dignidad de las personas que intervienen en el proceso penal. Sin embargo, vuelvo a decirlo, hasta ahorita, en cuanto a los gobiernos no le inviertan a una plataforma con toda esa seguridad que puede implicar la adecuada impartición y procuración de justicia, pues tenemos que adecuarnos a lo que hay. Bien. María del Carmen. Sí, pues yo veo lo siguiente, no debemos olvidar que las audiencias son públicas. O sea, ahora mismo debemos considerar que si bien estamos 6 personas sobre Zoom, está en YouTube viéndonos una cantidad que no sabemos cuántas vistas va a tener este video, respetando siempre aquella reserva de información. Yo pienso que funciona exactamente de la misma manera que las audiencias presenciales. Es decir, tengo la puerta abierta de la sala para que cualquier persona que quiera ver cómo se desarrolla la audiencia pase. Solamente que se le va a advertir que la información que escucha ahí, como son datos personales, no las puede llevar al exterior, como tampoco puede videograbar. Entonces, ocurre lo mismo aquí. Alguien puede estar oyéndonos de manera no autorizada y viéndonos, pero eso no va a alterar el desarrollo de cómo se produzca la prueba o cómo resuelva el juez. Lo que ha sido incómoda en las escuelas es porque no tienen ustedes mismos en este momento que están administrando el maestro José Enríquez, este acceso a Zoom, sabemos que solo hemos entrado 6 personas. ¿Por qué? Porque hay un administrador de la audiencia que no permitirá entrar a nadie más.
cuando los chicos tienen una conferencia por Zoom y no ponen un administrador que esté dando accesos, entonces sí entran algunos niños traviesos o adultos traviesos y ponen cosas, videos, cosas que incómodas y que están fuera del protocolo de la clase o del evento. Pero hasta yo todavía sigo positivamente de que en Tamaulipas yo no hemos percibido que alguien se meta a una conferencia de alguna audiencia, ni preliminar ni de juicio, a invadir ese espacio, porque el administrador de la sala está muy atento a quién va a entrar y a quién le mandó ese link. Y vamos a suponer que ese link, por error alguien lo mande, por error alguien lo lea, el administrador de la audiencia no lo va a dejar entrar, no lo va a dejar entrar. Y que se publiciten cosas que se vieron en una audiencia es el mismo riesgo que cuando nos entregaban el disco, que cuando se les entrega el disco CD a las partes y esa persona presta el CD para que muchas personas lo vean. O sea, es lo mismo. La única limitación que tenemos es que sean audiencias reservadas y que no se permita que alguien más entre a información que no se debe compartir por esa prohibición. Sigue estando desde que eran presenciales como ahora por videoconferencia. Mi punto de vista es positivo. Sí se puede limitar el acceso a los participantes a una audiencia y así ha ocurrido. No he escuchado un solo caso donde alguien se filtre a una audiencia no teniendo personalidad. Esa es la experiencia de México, pero bueno, es mi aportación. Gracias. Pablo. Sí, yo opino similar como doña Carmen, en el sentido de que no veo mayores diferencias. El problema acá es que alguien grabe, yo puedo estar grabando esto acá con mi mano abajo y transmitirlo donde uno no debe. Pero si se declara el secreto, el debido resguardo de todo esto y hay una afectación de la imagen de las personas involucradas, ciertamente la persona que lo transmite podrá ser sujeto también, sujeto objeto del proceso penal. Entonces hay que entender de que todo, también hay un marco de responsabilidad de normativa al respecto que se hace caer en contra de quien mande o filtre cosas que no debe. Por lo demás, en cuanto a suplantaciones de identidad, por lo general los intervinientes son conocidos. Cuando son abogados nuevos, por lo general, podría llegar cualquier persona a la sala de audiencia diciendo que es abogado, o sea, falsificando documentos, la plataforma de internet. Eso puede pasar tanto por acá como en vivo, y hay normativa legal que lo reprocha como delito en el caso de que eso sea detectado. Pero, y por último, me gustaría agregar un tema respecto de esto del Zoom. Eso ha sido uno de los planteamientos por parte del persecutor acá en Chile, del ente persecutor del Ministerio Público, para no tomar declaraciones de los testigos que la defensa solicita como prueba de descargo para probar la inocencia. Se supone que no hay que probarla, pero bueno. Entonces dice, no es fiable la plataforma para tomarle la declaración a los testigos de la defensa. Pero vemos como la fiscalía quiere forzar a veces a los imputados a que se haga el juicio, y la plataforma ahí sí es fiable cuando el testigo es del Ministerio Público y cuando le van a pedir 10, 15 o 20 años de cárcel a esa persona. Entonces aquí si hay algún amigo fiscal o el día de mañana un fiscal lo ve esto, y le digo, pónganse un poquito de acuerdo consigo mismo, ¿ya? Porque si el Zoom debe ser para todos, ¿ya? Para la defensa, eso está al día de hoy. Los defensores no podemos, no se ha abierto, salvo excepcionalmente por buena voluntad. Siempre hay colegas que son objetivos, pero lamentablemente la norma ha sido acá, o la normalidad del Ministerio Público no ha sido satisfactoria para la defensa, para poder pedir declaraciones. Eso sería un salto tremendo para el futuro. Porque la demora en la actuación de la Fiscalía en tomar declaraciones cuando la defensa solicita un testigo es tremenda, y hay personas presas clamando por su inocencia a la que no se le toman declaraciones sus testigos. Pero cuando la Fiscalía necesita un testimonio para meter preso a alguien, esa declaración está así de rápido. Entonces esta plataforma debería habilitarse para ese tipo de cosas el día de mañana. Gracias, Pablo. Bueno, les agradezco a todos los expositores el día de hoy. Es súper interesante. Me parece que de todas maneras ya estamos funcionando, ¿cierto?, bajo esta modalidad, y creo que no debemos olvidar algo que es relevante y que es la voluntad del imputado, que en definitiva es él quien se ve sometido a un trato desigual respecto de la situación que ocurría antes de la pandemia versus la situación
que hoy día tiene que ser juzgado a través de una pantalla, ¿cierto? Donde la decisión la van a tomar personas que están conectadas en una plataforma virtual. Eso me parece relevante, pero lo bueno es que al menos en Chile esa, digamos, decisión está regulada, ¿cierto? No puede obligarse al imputado a hacer una audiencia por Zoom, pero quería relevar ese punto porque me parece también que es importante. Bueno, muy interesante, quedan muchas cosas por hablar, muchos pendientes, y reitero mis agradecimientos también a las personas que se conectaron entonces a YouTube para poder ver este conversatorio. Y antes de despedirme, quiero dejar los invitados a un curso de Pensamiento Penal Chile, se llama Estándares en Derechos Humanos y Sistemas Carcelarios. Es un curso que va a comenzar el 5 de septiembre y toda la información está en nuestra página www.pensamientopenalchile.cl. Muchas gracias a Litigación Estratégica y también muchas gracias al patrocinio de la Escuela de Derecho de la sede de Rancagua de la Universidad de la República. Que estén muy bien y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Gracias por la invitación.